Las conversaciones entre Cadena y Álvaro Uribe Vélez reflejan que el expresidente fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve deseaba retractarse por haber sido ilusionado por el senador Iván Cepeda. Uribe insistió en que cualquier solicitud de seguridad debía hacerse públicamente y que no debía parecer un trato personal con un preso. Cuando Monsalve y su esposa incumplieron la entrega del documento, Cadena sospechó que estaba siendo grabado y decidió registrar la reunión para protegerse. En sus comunicaciones posteriores reiteró que Monsalve había solicitado seguridad por temor a represalias en la cárcel y que nunca se le prometió nada más allá de ayuda jurídica legítima. La carta no fue entregada y la esposa de Monsalve expresó nuevas exigencias, lo que llevó a Cadena a cancelar la gestión. En todo momento, Uribe reafirmó que no debía haber promesas indebidas y que cualquier acción debía ser espontánea y transparente. La acusación sostiene que Diego Javier Cadena Restrepo buscó insistentemente a Juan Guillermo Monsalve por instrucción de Álvaro Uribe Vélez, mientras que la defensa afirma que el acercamiento fue promovido por el propio Monsalve. La Fiscalía presentó como prueba el registro auditivo de una reunión entre Deyanira Gómez y Cadena, en la que ambos exponen versiones divergentes sobre quién promovió el contacto. En dicha grabación, Deyanira Gómez menciona que Pardo H. le dijo a Monsalve: Uribe es Dios, expresión que no puede atribuirse al acusado como manifestación de determinación. Las afirmaciones de Gómez sobre presuntas presiones atribuidas a Uribe carecen de respaldo probatorio y se basan únicamente en su convicción personal. No se aporta evidencia que permita colegir razonablemente que el acusado instruyó a Cadena para inducir un testimonio falso mediante ofrecimientos. Por tanto, es incorrecto concluir, como lo hace la sentencia, que el testimonio de Monsalve acreditó coacción o solicitud explícita para obtener una retractación en favor del acusado y en perjuicio del parlamentario Iván Cepeda Castro. La sentencia incurrió en error al asumir que el interés del acusado en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador, interpretando falazmente recomendaciones de, comillas, decir siempre la verdad, como encargo ilícito sin evidencia. Las conversaciones interceptadas reflejan ausencia de instrucciones para inducir falsedad. Y quienes estuvieron en contacto con Uribe niegan fines ilícitos. La llamada del 26 de marzo fue tergiversada. Uribe pregunta si Monsalve fue presionado por Cepeda. No afirma tal hecho. Y la expresión, comillas, eso ayuda mucho, cierra comillas, se refiere a aclarar la situación, no a inducir mentira. La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacias interpretativas y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre subordinación funcional y dolo sin respaldo objetivo. En consecuencia, el tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento. Fraude procesal. Las consideraciones del tribunal sobre la tipicidad del fraude procesal y la valoración probatoria del episodio Cómbita se centra en determinar si las gestiones realizadas por Diego Javier Cadena y otros internos configura el delito previsto en el artículo 453 del Código Penal. Este tipo penal establece como sujeto activo a cualquier persona y como sujeto pasivo al servidor público inducido en error, definiendo la conducta típica como inducir en error mediante medios engañosos para obtener una decisión judicial contraria a la ley. La tipicidad objetiva se satisface con la inducción en error, sin requerir resultado, mientras la tipicidad subjetiva exige dolo, esto es, conocimiento y voluntad de engañar. La jurisprudencia ha precisado que el fraude procesal se consuma con el primer acto de inducción y se prolonga mientras subsisten los efectos del acto fraudulento. Evento con personas privadas de la libertad en el establecimiento penitenciario de alta y media seguridad y carcelario con alta seguridad de Cómbita. La decisión de primera instancia valoró individual y conjuntamente los testimonios de cargo y descargo destacó la fiabilidad del testimonio de Iván Cepeda Castro, quien explicó que su visita a la cárcel de Cómbita del 2012 fue oficial y motivada por solicitudes previas con el fin de atender reclamos de internos, incluida la situación de Juan Guillermo Monsalve. Respecto al testigo Fabián Arturo Rojas Puertas, aunque su relato fue coherente, dice, y detalló cómo se gestó el enlace entre diversos actores y cómo llegaron las misivas al acusado, su credibilidad se vio afectada por su vínculo laboral con Uribe y su intención de exculparse. No obstante, se consideró relevante su observación sobre la similitud de caligrafía en las cartas de los internos, lo que podría comprometer su veracidad. También se evidenció que algunas gestiones jurídicas no eran compartidas por Uribe, quien
prefería abogados que actuaran de forma subrepticia en contraste con sus representantes judiciales principales. Otros testimonios como el de Germán Ricaurte resultaron aislados y poco creíbles, mientras Ángela López dice incurrió en contradicciones sobre asistentes y propósitos de reuniones. De los internos habla de versiones fragmentadas y contradictorias. Se advierten coincidencias sospechosas. En la segunda fase del análisis examina el memorial del 28 de julio del 2018 radicado ante la Corte Suprema de Justicia. Estos anexos que vienen, dice, relata visita de Mercedes Arroyave e Iván Cepeda, mencionan ofrecimientos de beneficio, asilo si declaraban contra Uribe, niega vínculos de acusado con la UC y acusan a Monsalve de buscar falsos testigos. Se habla de Luz Mireya López, confirmó la visita de Cadena a Cómbita el 21 de julio, validando la dimensión temporoespacial del evento, mientras que testigos como Gisela Matamoros ofrecieron versiones incoherentes sobre la logística. La juzgadora termina su análisis con el testimonio del acusado, enfatizando que admitió conocimiento sobre el público no tiene en este momento ninguna señal del tribunal. Nosotros tampoco. No se escucha. Creo que ya ahí están, ya los vemos moviéndose, no sé si... Ya, acá no sé si nos escucha. detuve la lectura porque hubo Ahora sí. el sonido de interrupción, pero ya continuamos. Decía que Gracias. la juzgadora culminó con el testimonio del acusado, en el cual resalta que admitió conocimiento sobre el traslado de internos y la delegación de verificación a Rojas y Cadena, reconociendo el otorgamiento de poder del 17 de abril de 2018, documentos, dice, clave que influyen en el auto del 24 de julio del 2018, que relevó a Cadena como apoderado por falta de poder y el poder otorgado el 17 de abril que lo facultaba para actuar en nombre de Uribe. Frente a estas pruebas documentales, comenzó por responder los reproches formulados por la defensa en torno a la virtud del medio utilizado para inducir en error a la Corte Suprema en los siguientes términos. En cuanto a los memoriales presentados por Diego Javier Cadena, dice que no podía sustentar una decisión judicial debido a errores formales como la mezcla de normas, Ley 600 y 906, la falta de poder para actuar. Sin embargo, dado que el proceso se regía por la Ley 600, no era exigible la formalidad del poder. Considero que los documentos privados aportados eran pertinentes y conducentes, pues buscaban esclarecer si Iván Cepeda había incurrido en conductas delictivas y posteriormente si Álvaro Uribe Vélez había manipulado testigos. El artículo 260 dice: de la Ley 600 obliga a la entrega de documentos relevantes al proceso penal o que justificaba su presentación. La Corte Suprema no otorgó valor probatorio a los memoriales, no por falta de relevancia, sino porque consideró que su contenido era más pertinente para la investigación contra Uribe que para la ya concluida contra Cepeda. No obstante, ello no excluye la posibilidad de que se configure el delito de fraude procesal. Desde la perspectiva jurídica, sigue la quo, la tipicidad del fraude procesal se configura con la inducción en error mediante medios engañosos, idóneos sin requerir decisión contraria a derecho, bastando la creación de un riesgo real de error. El memorial y sus anexos tenían potencial para inducir error al presentarse como prueba nueva que desvirtuaba los fundamentos del auto inhibitorio. La sentencia concluye que el fraude procesal es un delito de mera conducta y que se consuma con la inducción en error potencial sin necesidad de resultado y que los memoriales y anexos buscaban desacreditar la versión de Monsalve y la actuación de Cepeda, alterando la formación de la voluntad judicial. Critica la ambivalencia defensiva sobre la calidad de Cadena como abogado y la precariedad técnica del memorial. Los fundamentos del recurso de apelación. Cuestionan la condena por fraude procesal alegando deficiencias en la valoración probatoria, ausencia de tipicidad y falta de dolo determinador. Critican la falta de motivación en cuanto a la credibilidad de los testigos que controvertían la tesis de la Fiscalía. Habla sobre el vínculo laboral y las descalificaciones que se hicieron de Fabián Rojas. Igualmente hace mención a los testigos, las coincidencias entre Ángela López, Rojas y los temas
abordados allí en las reuniones. Contradicciones sobre, dice, la orden de llegada son irrelevantes, los internos presentaron inconsistencias menores sin afectar punto central, la interceptación muestra que Cadena afirmó que cartas fueron suscritas sin ilicitud, la juez calificó coincidencias como libreteadas sin sustento, Matamoros filtraba información anónima, inferencia de encubrimiento carece de base, Uribe corroboró circunstancias y ordenó verificar información al respecto. La postura de la defensa material en la apelación es que él actuó éticamente al remitir información a la Corte para su verificación. Las declaraciones fueron enviadas de manera original, sin dictado ni embellecimiento, niega acuerdo con los internos y la obligación de investigar veracidad, función propia de la autoridad judicial, justifica la actuación como interés legítimo para esclarecer hechos que afectan su defensa y la de su hermano. Ministerio Público indica una omisión de valorar que en reunión del hotel no hubo ofrecimiento de beneficios, critica interpretación sesgada de contradicciones en testimonios de internos, advierte falta de certeza racional sobre voluntad del acusado para instrumentalizar el sistema judicial, cuestiona conclusión sobre contradicciones del acusado, no desvirtúan su versión. La Fiscalía, como no recurrente, reconstruyó